Ahora les voy a pedir por favor que me avisen si se ve la presentación. Ahí se ve. Bárbaro, buenísimo. Ahí estamos. Bueno, el tema de la clase de hoy, como ya les comenté, va a ser provisión de agua caliente. Bueno, esta presentación que les voy a compartir es una presentación que hicimos en conjunto con Martín Magallanes, que dimos la clase juntos el cuatrimestre pasado. Este cuatrimestre la voy a estar dando yo sola. Y bueno, les voy a comentar un poco cuál es la idea o la organización de la clase. Vamos a estar hablando primero de todo lo que es materiales y uniones en lo que se refiere tanto a provisión de agua caliente como provisión de agua fría. Este tema, digamos, de los materiales y las uniones que se utilizan para ejecutar la instalación, digamos, no fue abarcado en la clase anterior, pero lo que se va a hablar ahora corresponde tanto como para provisión de agua fría y provisión de agua caliente. Una vez que terminemos de ver esos temas, vamos a pasar a lo que son las características de la instalación propiamente dichas, y después por último la parte de dimensionamiento, que va a ser bastante similar a lo que vimos en la clase pasada. Se utilizan más o menos las mismas tablas y se tienen las mismas consideraciones. En líneas generales obviamente algunas cosas cambian, pero bueno, como para que tengan una idea de cómo va a estar conformada la clase de hoy. Entonces, bueno, arrancando un poco con el tema de los materiales. El tema de materiales es un punto muy importante al momento de proyectar la instalación, es algo que tenemos que tener en cuenta desde el primer momento por distintos motivos, ¿no? Obviamente, por un lado, porque queremos seleccionar el material que se adecue de la mejor forma al proyecto que nosotros vamos a estar realizando, que tenga las características para digamos, cumplir con el uso que se le da, ¿no? Que en este caso es el de la distribución de agua, y además tener en cuenta, obviamente, el tema de la economía, ¿no? Entonces, analizando esas cuestiones vamos a poder seleccionar el material más apropiado. Y dentro de esas cuestiones, ¿cuáles son las cosas que nos interesan? Tenemos por un lado las características intrínsecas del material, y por otro lado, las intrínsecas de la instalación. En lo que se refiere a los materiales, nosotros vamos a querer seleccionar un material que tenga propiedades físicas, químicas y mecánicas, acordes, obviamente, al uso que se le va a estar dando o a la exposición que va a estar teniendo. En este caso, los materiales van a tener que ser aptos para transportar agua potable, tanto fría como caliente. Es decir, que dentro de su distribución no se alteren las propiedades de potabilidad del agua. Es una cuestión muy importante que hemos visto también en la clase pasada. También vamos a tener que tener en cuenta la vida útil del material, es decir, que la vida útil del material que nosotros seleccionamos sea compatible con la vida útil del proyecto, que el proyecto en su totalidad, ¿no? Obviamente tener en cuenta la posibilidad de corrosión, tanto externa como interna, del material que seleccionemos, ya sobre todo porque va a estar en contacto con el fluido agua, ¿no? Y también, por ejemplo, la resistencia a los rayos UV en el caso de que la cañería se encontrara a la vista, ¿no? O que estuviera, digamos, expuesta a la luz del sol, por ejemplo. Entre otras cuestiones que hay que tener en cuenta. Y bueno, por supuesto, las presiones admisibles, tanto en las cañerías como en las uniones. La unión particularmente es un punto que puede llegar a considerarse como débil, entonces también hay que analizar que tanto en el tramo de cañería como en la unión, las presiones, o sea, el material pueda resistir las presiones necesarias para el funcionamiento de la instalación. En este caso, como ya comentamos la clase pasada, las cañerías de provisión de agua se encuentran a presión, no están a sección llena, a diferencia de, por ejemplo, las cañerías que utilizamos para desagües cloacales, que eso teníamos un escurrimiento a superficie libre. En este caso no están a presión. Entonces, bueno, y en lo relacionado a las características de la instalación en sí, vamos a tener que tener en cuenta, bueno, las presiones de funcionamiento, obviamente, las protecciones que tengamos que
proveerle a las cañerías que estamos utilizando, ya sean mecánicas, aislaciones térmicas, muy importantes en lo relacionado con el agua caliente, y de corrosión, en el caso de que fueran necesarias, ¿no? Tener en cuenta también las técnicas de montaje, cómo voy a hacer para llevar esas cañerías hasta el lugar donde las tengo que instalar, cuál es el proceso de instalación de las mismas, todo eso lo tenemos que tener en cuenta en el momento de la selección. Tener en cuenta lo relacionado con la dilatación, es decir, ya que las cañerías van a estar en contacto con agua caliente y la temperatura puede ser variable de la misma, cómo vamos a hacer para absorber esas dilataciones, ¿no? Y cómo se comporta el material frente a eso. Bueno, obviamente tener en cuenta también los estándares de fabricación y, como decíamos antes, los costos del material y de la instalación. Eso se pondera también al momento de decidir cuál es el material que vamos a utilizar, ¿no? Obviamente, el material seleccionado va a tener que tener un certificado de calidad o certificado de aptitud, digamos, que certifique, valga la redundancia, que puede ser utilizado para las instalaciones que nosotros vamos a estar proyectando. Pero en líneas generales son estas las cuestiones que tenemos que analizar al momento de seleccionar el material. Bueno, vamos a hacer un stop en lo relacionado con materiales y vamos a ver primero el tema de las uniones. No, vamos a ver que hay 3 o 4 tipos de uniones que después vamos a poder aplicar a todos los materiales que vayamos viendo. Pero primero vamos a meternos con esto, el tema de las uniones. Y bueno, la primera unión que podemos encontrar o que podemos ejecutar de acuerdo al material que seleccionamos es la termofusión. No sé si alguno de ustedes conoce o se ha encontrado con alguna unión de este tipo o sabe cómo se lleva a cabo, pero bueno, en definitiva, lo que se utiliza es el artefacto que vemos acá, que se denomina plancha termofusora, y la unión en sí va a consistir en introducir los dos elementos que nosotros querramos unir en la plancha termofusora para que por la aplicación de calor los mismos, digamos, cambie su composición y terminen uniéndose. El procedimiento en sí consiste en cortar inicialmente el caño de acuerdo al largo que necesitemos. Se le va a hacer una marca, que esta marca, digamos, se mide de acuerdo a la distancia que nosotros tengamos que introducir de la cañería dentro de la plancha termofusora. Acá tenemos una tablita, denominada tablita de trabajo, que para distintos diámetros nos indica, digamos, la distancia de inserción del tubo dentro de la plancha termofusora. Entonces, marcamos, insertamos hasta la distancia correspondiente, se le deja una cantidad de segundos, estos segundos de calentamiento que también tenemos determinados en la tabla, y luego lo que se hace es retirar esas partes y unirlas. Tenemos también una cantidad de segundos en los cuales debemos mantener esas dos piezas en contacto una con otra. Ese va a ser el tiempo de ensamblaje, y por último, un determinado tiempo de enfriamiento en el cual se deja la pieza enfriar, y una vez que pasan esta cantidad de minutos, que están determinados de acuerdo al diámetro, consideramos que la unión ya se encuentra ejecutada, ¿no? Es bastante sencillo el procedimiento, pero de cualquier forma, si tienen alguna duda, me frenan y lo vemos. Pero bueno, en esto consistiría la unión por termofusión. Por otro lado, tenemos la unión por electrofusión, que el concepto es parecido al de la unión por termofusión, pero el procedimiento para llevarla a cabo es distinto. En este caso lo que vamos a necesitar es una cupla eléctrica en la cual se van a introducir las dos piezas que queremos unir, y una máquina de soldar. Entonces, lo que se hace es introducir por cada uno de los lados de la cupla eléctrica los elementos. La máquina de soldar se introduce por estos orificios superiores, y lo que se hace es pasar una corriente eléctrica a través de los mismos, que lo que va a generar es esa fusión entre los dos elementos, ¿sí? Los pasos a seguir son, inicialmente, la preparación de las piezas, digamos, la limpieza y la inspección de las mismas. Se utiliza este elemento que se denomina alineador, que se coloca por fuera, digamos, de lo que es la cupla, para mantener en su posición a los elementos que vamos a estar uniendo. Luego se produce la soldadura con los elementos que mencionamos recién,
Y lo que tiene de particular esta forma de unión es que la cúpula eléctrica lo que tiene es como una especie de computadora que va registrando todos los procedimientos que se llevan a cabo con la misma. Entonces, con un elemento, por ejemplo, como un pendrive, después lo que se puede hacer es extraer esa información y tenés, digamos, un registro de cómo se llevaron a cabo los trabajos. Eso está bueno también. Pero bueno, esta es otra forma de llevar a cabo las uniones para los distintos, digamos, las distintas cañerías que estemos usando para la provisión de agua. Después, bueno, estas son por ahí, creo yo, más conocidas, pero bueno, la unión roscada, que básicamente consiste también en cortar el caño, limpiarlo, y lo que se hace es, se le talla una rosca, el caño en el punto en donde nosotros queremos generar la unión, luego se le aplica un sellador, y se coloca el elemento de unión que, digamos, es compatible con la rosca que se talló en la cañería. Esto se denomina unión roscada. Y por otro lado tenemos la espiga de enchufe, que es también parecida, y lo que se hace es cortar la cañería, se preparan los dos elementos, uno va a ser la espiga, que se va a insertar dentro del otro elemento que es el enchufe, y también con un sellador se ejecuta la unión. Esta última imagen que vemos acá, lo que señala es que, como dijimos recién, estos elementos van a estar expuestos a temperaturas altas y pueden tener variación de temperatura, es muy posible que se produzcan dilataciones. Y para absorber esas dilataciones, al hacer este tipo de uniones, lo que se hace es insertar del todo, digamos, a tope los dos elementos, y después se lo retira a uno de los elementos 1 centímetro hacia atrás, para dejar, digamos, una distancia que permita luego absorber esas dilataciones de los materiales. Y bueno, también lo que, digamos, como habíamos dicho, las cañerías van a estar a sección llena y las uniones tienen que resistir esas presiones y no pueden haber filtraciones. Muchas veces a este tipo de uniones se los mejora con otros elementos, por ejemplo, un anillo de goma, que lo que permite es, digamos, evitar, mejora la junta y permite que hayan filtraciones en esa unión también. Pero bueno, en líneas generales son estos los tipos de uniones que podemos encontrar, ¿sí? ¿Alguna duda respecto a lo que vimos hasta ahora? No, quedó claro. Bueno, bárbaro. Una consulta. ¿Cada unión depende del material? O sea, dependiendo del material se determina la unión, o del diámetro, o de qué. Sí, principalmente del material. Hay materiales que admiten un solo tipo de unión y algunos que admiten varias. Ahora cuando vayamos viendo cada uno de los materiales les voy a ir contando, pero en definitiva sí, principalmente depende del material. Obviamente que si un material admite una unión u otra, bueno, va a ser a criterio, digamos, de la persona que proyecta cuál es la unión que se va a llevar a cabo, ¿no? Pero en primera instancia sí. Hay algunos materiales que se pueden unir por alguna de esos métodos que vimos recién, y por otros no. Entonces tiene en cuenta eso. Genial, gracias. No, no. Así que bueno, tema materiales. El primero que les voy a presentar es, yo creo que bastante conocido, posiblemente se hayan encontrado con algunos de estos caños verdes en su vida, los hayan visto, pero bueno, es el polipropileno, ¿sí? Es un material plástico que tiene como ventaja que no va a tener problemas de corrosión, soporta tanto agua fría como caliente, no tiene limitaciones en cuanto a la temperatura del agua, soporta presiones normales. Con presiones normales nos referimos a las presiones que se pueden generar dentro, digamos, de una instalación de agua caliente de un edificio típico. Así que, digamos, para los tipos de instalaciones que vamos a ver en la materia, este material funciona perfecto, tiene una vida útil de 50 años, que es similar a la vida útil para la cual nosotros proyectamos, así que por ese lado también eso es una ventaja. Y lo que tiene de importante también es que existe una gran variedad de oferta, digamos, hay muchos proveedores de cañerías de este material, hay muchos tipos de accesorios distintos, elementos de unión, digamos, en lo que es el mercado está bastante presente, entonces en ese sentido también es una ventaja porque tenemos muchas opciones y se puede conseguir con relativa facilidad.
Pero bueno, como desventaja tenemos que, en el caso de que los mismos se encontraran a la intemperie, se los debe proteger frente a los rayos UV, porque bueno, no los resisten. Y como uniones, digamos, las cañerías de este material pueden unirse por unión roscada, por termofusión o por electrofusión, dentro de las que habíamos visto recién. Así que bueno, este sería el primer material. Como ya les dije, esto vale tanto para agua fría como para agua caliente. Después tenemos lo que es el polietileno, ¿sí? Que, bueno, acá tenemos unas imágenes de dos tipos distintos. Este de acá arriba sería lo que es el polietileno de alta densidad, y este en general se usa, digamos, para la conducción de agua potable, como acá dice, en redes y en colección domiciliaria, ¿sí? Y es más rígido que este que vemos acá abajo, que es polietileno reticulado, que bueno, una de las ventajas principales que tiene es que es muy flexible. Entonces en ese caso, la cantidad de uniones que se van a necesitar van a ser menores que, por ejemplo, el caso del material que vimos antes, que al ser rígido, cada vez que tengas un cambio de dirección, o sea, admite una pequeña, digamos, deformación, pero en general, cuando tenemos un cambio de dirección, tenemos que generar una unión por medio de un accesorio. En este caso no, porque el polietileno reticulado es flexible. Vienen rollos de gran longitud, por lo que se puede transportar de forma fácil. Es de rápida instalación y bueno, lo que decíamos, en su ejecución requiere de menor cantidad de uniones. Y los tipos de uniones que se pueden ejecutar son, para el caso del polietileno de alta densidad, espiga, enchufe y termofusión, y el polietileno reticulado en general se une por medio de uniones roscadas, ¿sí? Después, bueno, tenemos lo que es el PVC, que para agua se usa menos que los materiales que mencionamos antes. Esto por ahí se ve más para, por ejemplo, instalaciones cloacales. También tiene resistencia química y es resistente a la corrosión. Es fácil de cortar, pero uno de los problemas principales que tiene es que tiene un límite de temperatura para lo referido a agua caliente. Creo que era algo de 60 grados que tenés como límite. Entonces, si vas a conducir agua a mayor temperatura que esa, este material no lo puedes utilizar, tiene esa limitación. Y además, bueno, esto que aclaramos acá, que es que no hay gran variedad en el mercado para lo que es instalaciones de agua, se utiliza más para otro tipo de instalaciones. Digamos, en comparación con los materiales anteriores, sería más difícil encontrar tal vez accesorios o bueno, las piezas necesarias para ejecutar la instalación, ¿no? Y bueno, el tipo de unión que se utiliza en este caso es el de espiga y enchufe, y se utiliza algún adhesivo para generar la unión también. Después, bueno, tenemos lo que es el acero inoxidable. Este seguramente lo hayan visto en lo que son caños que están a la vista, ¿no? Por ejemplo, en alguna colección, algún lavamanos, por ejemplo, o al bidet, lo que se ven son estos caños de acero inoxidable. Son caños flexibles. Como ventaja tienen que el material no es contaminante, y hay un rango de diámetros bastante amplio, desde media pulgada hasta 6 pulgadas, para este tipo de caños, ¿no? Caños de este material. Y en general se usan, digamos, son más lindos, son más caros, pero son más lindos estéticamente. Entonces para esas situaciones en las que se tiene un caño a la vista, se pueden utilizar caños de acero inoxidable que quedan muy bien. Y bueno, los tipos de uniones van a ser unión roscada o por soldadura, también se genera la unión en este material. Y bueno, ya casi por último tenemos lo que son bronce, latón y cobre. Estos materiales también tienen una gran durabilidad, son conductores de calor, lo cual puede ser una ventaja o una desventaja. En este caso habría que tener cuidado, porque al material ser conductor de calor tal vez podrían generarse pérdidas. Entonces eso hay que tenerlo en mente, y además hay que tener en cuenta que el agua que circula por estos caños se trate de que tenga un pH neutro, porque de ser el agua muy ácida o alcalina podría causar corrosión en cualquiera de los materiales. Y además, bueno, otra desventaja que tienen es que son más caros, ¿no?, que los otros materiales que habíamos mencionado, los materiales plásticos. Así que bueno, por ese lado, tienen esa desventaja. Y bueno, las uniones que se utilizan son unión roscada para el caso del bronce y soldadura para
los casos de latón y cobre, ¿sí? Y bueno, acá tenemos como mención honorífica al plomo y al hierro galvanizado, que son materiales que ya no se utilizan, el plomo por ser contaminante y el hierro galvanizado por tener una corta vida útil. Lo que pasaba con el hierro galvanizado es que en situaciones en las que se llena y se vacía una cañería y quedan restos de agua, se generan incrustaciones que pueden generar después atascos, digamos, dentro de la cañería. Entonces, por ese tipo de problemas, llevan una corta vida útil, entonces son materiales que ya se han dejado de lado. Pero bueno, está bueno que también los tengan en cuenta, los conozcan y sepan de su existencia, porque si bien tal vez obviamente no los eligen para desarrollar un proyecto, puede que se los encuentren en algún proyecto existente, ¿no? En algún edificio viejo o lo que sea. Y bueno, acá Una mencionar consulta. también, sí, ¿Cómo problemas de incrustaciones? ¿Qué sigue? y que se generan incrustaciones dentro del hierro galvanizado. O sea, por procesos de mojado y secado, dentro de la cañería, se generan incrustaciones en el hierro. Dale, genial. O sea, que se tapa básicamente que... Claro, se van generando incrustaciones que, digamos, deja de tener la sección que vos tenías Ah, originalmente, empieza a reducirse también. dale, genial. Entonces, bueno, por ese motivo es que es preferentemente utilizar los otros materiales que vimos antes. Tengo Y una pregunta. sí, decime. En los edificios viejos que todavía tienen caños de plomo para el agua caliente, ¿se puede tomar alguna medida o algo para prevenir, digamos? ¿En qué sentido? No sé, de evitar ingerir agua caliente por si puede tener algún contaminante, algo del estilo. Eh, digamos, si la instalación ya está ejecutada y está realizada con caños de plomo, o sea, lo que Sí, pasa con el plomo también es que a largo plazo o sea, es un material que cuando termina su uso también es contaminante. Eh, entonces, en definitiva, la única medida que puedes tomar es no usarlo más o, bueno, reemplazarlo a lo sumo, pero, digamos, si ya está realizada la instalación con ese material, eh, como que ya está. O sea, claro. la contaminación digamos, de generar cañerías hechas de plomo y después la disposición final que van a tener, eh, digamos, como que ya estás en el baile. Pero no sé si estoy contestando tu pregunta. No sé si, o sea, yo me refería a contaminante para el ser humano, o sea, por ingesta, no por ambientalmente hablando, pero Y bueno, en ese caso, simplemente, o sea, el reemplazo de la cañería por otro material, porque al fin y al cabo, o sea, si ya lo tenés instalado, ya hay la circulación de agua se genera por ahí. está, bueno, gracias. Eh, si hay alguna forma de evitar, eh, digamos, teniendo la instalación hecha, hacer algo para evitar la contaminación, no lo sé, la verdad. Pero por lo pronto, esos son los motivos por los que se lo dejó de utilizar. Una consulta, no me queda claro entonces, o sea, ¿el plomo es contaminante en su proceso de obtención o contamina el agua que escurre por la cañería? Porque creo que no me quedó claro entonces. No, a ver, el plomo es contaminante en el proceso de obtención y la disposición final, Ok, bárbaro. más que nada. Pero La el verdad agua que que, escurre por una cañería de plomo no hay problema de consumirla. mira, yo entiendo que no. Ah, No bárbaro. sé si es No, un está tema bien. que es a largo plazo, la verdad que no estoy interiorizada del todo, No, está pero bueno, perfecto. podemos investigar. No, está bien. O sea, se ha reemplazado su uso por su impacto ambiental en su ciclo de vida, Sí, no sí, sí, porque sí, sea menos performante, o sea, a la hora de conducir el agua. Es claro, esa es la razón. sí, sí, sí. Bárbaro. Gracias. Eh, ¿Alguna pregunta más respecto a este tema? Esto igual, es mi frase de, ya la tengo adoptadísima esta frase, pero todo esto que estamos viendo está en los apuntes y está por ahí desarrollado un poco más, así que
cualquier cosa igual pueden recurrir al apunte, y si no, cualquier cosa que no se termine de entender, obviamente me pueden volver a preguntar. Pero bueno, más allá de los materiales que se han dejado de utilizar, tenemos materiales que se están empezando a utilizar en mayor cantidad, como por ejemplo el plástico ABS, que es un material que está empezando a utilizarse en Argentina, que bueno, tiene, digamos, las características obviamente adecuadas para la conducción del agua, y bueno, son más resistentes, son más durables, son más maleables, tienen un montonazo de otras características que son positivas, ¿no? Y bueno, obviamente la característica más negativa es el precio, pero de cualquier forma están empezando, digamos, a utilizarse este tipo de plásticos para instalaciones en la Argentina y en otros países en los que ya se utilizan. Así que bueno, también para tenerlo en cuenta. Y Una pregunta. sí. ¿Todos los materiales que acabamos de ver son de industria nacional? Sí, Ok. sí, sí. Sí, se producen y se encuentran en el mercado argentino. Así que bueno, tema materiales, hasta acá estamos. Así que si tienen alguna otra duda, ¿Qué la pueden ventaja comentar. tenía el plástico ABS? En líneas generales, principalmente es que es más resistente, o sea, tiene mayor resistencia, es más durable y es más maleable también. Pero bueno, es más costoso, por otro lado. ¿Maleable, es decir, flexible o qué? Claro, sí. Vale, va a ser. Entonces, bueno, vamos a lo que es ya tema de sistemas de producción de agua caliente. Hasta ahora vimos materiales, uniones, que van a ser, digamos, las cuestiones que tenemos que tener en cuenta para transportar el agua dentro de la instalación domiciliaria. Pero bueno, ¿cómo producimos ese agua que vamos a estar, digamos, llegando hasta cada uno de los artefactos? Vamos a hacer dos clasificaciones. Por un lado, los sistemas de producción pueden ser individuales, centrales, mixtos o complementarios, y dentro de esas clasificaciones tenemos instantáneos o de acumulación. Bueno, ¿esto qué significa? Los individuales, por ejemplo, son sistemas de producción de agua caliente que sirven para proveer agua caliente a una única unidad funcional, un único departamento, una casa, por ejemplo. Y los mismos pueden ser de producción instantánea o de acumulación. Los de producción instantánea tienen como característica principal que en el momento en que yo demando el agua caliente, por ejemplo, abro la canilla, en ese instante va a ser el momento en el que el agua caliente se produzca. Por ejemplo, el calefón, que ahora vamos a ver en detalle cada uno de estos que vamos mencionando, pero digamos, la diferencia principal entre los instantáneos y de acumulación es que en los instantáneos el agua caliente se produce en el momento, y en los de acumulación el agua ya se viene calentando y se la almacena en un recipiente, como por ejemplo en el caso del termotanque, que tenemos un tanque en el que el agua ingresa fría, se calienta y se mantiene caliente, y al momento en que uno demanda ese agua, uno ya está calentada. En cambio el calefón se calienta en el momento. Esos serían sistemas de producción individuales. Por otro lado tenemos los centrales, que van a ser, por ejemplo, si tenemos un edificio, digamos, de propiedad horizontal de muchos departamentos, cuando se tiene una planta térmica que calienta el agua para todos los departamentos que conforman el edificio, ¿no? Y en este caso, los sistemas de producción van a ser de acumulación, ¿sí? Tenemos por un lado el sistema de caldera y tanque intermediario, que también ahora lo vamos a ver en detalle, y los generadores de gran capacidad, por ejemplo, termotanques de alta recuperación, ¿sí? Después, los sistemas pueden ser mixtos, que van a ser una combinación de los anteriores, digamos, de individuales y centrales, o complementarios, que acá entra lo que sería los calentadores que utilizan energías alternativas, y se los denomina complementarios porque en general no se los utilizan por sí solos, porque muchas veces no tienen la capacidad o no podemos garantizar, por ejemplo, calentar agua con paneles solares. Muchas veces no podemos garantizar que la energía que necesitamos, que es la solar, esté presente en todos los momentos para que yo siempre pueda obtener agua caliente. Entonces son complementarios de algunos de los sistemas de producción anteriores, ¿sí?
Entonces, bueno, vamos a ver en detalle cada uno de estos. Dentro de los calentadores instantáneos, tenemos el calefón, que era el que mencionamos recién, y que tiene una forma parecida a lo que vemos en este diagrama. Ahora vamos a ver una fotito igual, para que se lleven la idea. Pero bueno, lo que sucede en el calefón es lo siguiente. Nosotros tenemos la entrada de agua, por acá. La misma va a circular hasta este recinto, en el cual tenemos una serpentina que va a estar en contacto con un quemador, ¿sí? El quemador, la serpentina, el agua fría ingresa, circula por toda la serpentina que va a estar en contacto con digamos, el calor y los humos, digamos, que se producen del quemador, y por la salida obtenemos el agua caliente. Por eso se ve acá directamente lo que decíamos recién. Yo abro la canilla, empieza a circular agua por acá, instantáneamente se calienta dentro de la serpentina y yo obtengo el agua, esa producción de agua caliente que necesitaba, ¿sí? Entonces, para que funcione el calefón vamos a necesitar el ingreso de agua y gas, que va a ser el que alimente a este quemador que tenemos acá. Y otra cosa importante también es que, bueno, esto tiene que tener una ventilación, ¿no? La salida de los productos de la combustión que se daría como por acá arriba. Una pregunta. Sí. Perdón, ¿eso ventila los 4 vientos? Claro, sí. Sí. Ok. Gracias. Vamos a necesitar que el calefón tenga una presión mínima de funcionamiento, que es de 2 a 5 metros de columna de agua. Esto creo que lo mencioné muy por arriba en la clase pasada, cuando vimos cargas mínimas y máximas en agua fría, pero este artefacto tiene un requerimiento particular de cargas mínimas, digamos, que es esto, de 2 a 5 metros de columna de agua, de acuerdo al calefón, pero eso es para que el agua tenga la presión suficiente para vencer la resistencia que le pone la serpentina. No tiene reserva, como habíamos dicho antes, es de producción instantánea, y se considera que tiene una producción limitada, ¿sí? Anda en el orden de los 18 litros por minuto. Entonces, si nosotros tenemos una demanda superior a 18 litros por minuto, posiblemente la instalación de un calefón no alcance para cubrir con esa demanda de agua caliente, ¿sí? Y bueno, otra característica que tiene es que no se pueden alimentar varios locales sanitarios al mismo tiempo. Vieron que hay veces que, no sé si a alguno de ustedes les ha pasado, que estás duchando y te abren el agua de la cocina y te deja de salir agua caliente en la ducha. Bueno, te morís de frío. Generalmente sucede cuando se tiene un calefón por esto, porque no tiene la capacidad de alimentar a varios locales al mismo tiempo. En general, prioriza, digamos, el agua termina yendo a el artefacto que esté demandando agua caliente, que esté más cerca. Entonces, bueno, eso es una limitación también. Perdón, ¿eso se debe justamente a la limitación de los 18 litros por minuto que tiene, o es un tema de presión? Te diría que es una combinación de las dos cosas. O sea, si vos te excedes, por más, por ejemplo, que estés demandando agua en un único local sanitario, y te excedes de esta demanda, tampoco el calefón va a poder cubrirlo, ¿sí? Dale, ok, perfecto. Pero bueno, ¿cómo se llama en el recipiente lo que genera el calor? Que lo nombraste y me olvidé de la palabra. ¿El quemador, me decís? Sí, ahí está. Sí, eso. sí, Gracias. No, de nada. Bueno, en líneas generales, esto es lo que son las características que tienen los calefones. Acá vemos una fotito de lo que sería un calefón, se ve el quemador que estaría por acá abajo, y esta es la serpentina por la que circula el agua inicialmente fría, que después va a salir caliente. Después, los calentadores de acumulación tenemos el principal, que viene a ser el termotanque, ¿sí? Que tiene una pinta de este tipo. En este caso, el termotanque no requiere una presión mínima de funcionamiento. Va a estar constituido principalmente por dos recintos, digamos, o dos espacios. Uno en el cual va a estar contenido el agua, que sería más o menos hasta acá, y otro por acá abajo, que es donde está ubicado el quemador también, ¿sí? Entonces, vamos a tener un ingreso de agua fría, que es por este lado. Lo que sucede acá es que el agua fría
digamos, ingresa, en este caso la entrada está en la parte superior, pero si vemos acá hay un caño que se extiende hasta la parte inferior, e ingresa al recinto donde está todo el agua por la parte inferior. Y esto es porque naturalmente lo que sucede es que por diferencia de densidades y por un fenómeno que vamos a estar mencionando mucho más adelante denominado termosifón, el agua caliente tiende a ir a la parte superior y el agua fría tiende a quedar en la parte inferior. Entonces ingreso con el agua fría por aquí abajo, se pone en contacto con el quemador, y lo que va a hacer es subir a la parte superior de nuestro termotanque, digamos, nuestro recipiente de acumulación, y tenemos la salida de agua caliente por la parte superior también, ¿no? Entonces, bueno. Y lo otro importante que vemos acá es que acá al medio está este conducto que es de salida de los gases y productos de la combustión que se van a generar por aquí abajo, ¿sí? Pero bueno, como ven, el concepto es diferente al del calefón. En este caso nosotros producimos agua y la mantenemos con la temperatura requerida adentro de este recipiente para ser utilizada en el momento en que se produzca la demanda, ¿no? Una pregunta. Sí. Entonces, en el termotanque estarías todo el tiempo consumiendo electricidad para calentar el agua, ¿o no? O sea, es menos ecológico. Claro, si fuera eléctrico, electricidad o gas, pero sí, o sea, vos lo que haces es acumular el agua y mantenerla a la temperatura necesaria, ¿sí? Obviamente que si vos te vas de vacaciones y dejas el termotanque enchufado, lo que va a pasar es que durante todo ese tiempo el termotanque va a estar manteniendo caliente ese agua que está almacenando, ¿no? Entonces sí. Después, bueno, decimos que tiene una reserva limitada y que va a estar obviamente relacionada con las dimensiones que tenga el tanque, pero que la producción es ilimitada. Esto igual, digamos, tomarlo con pinzas. Es ilimitada según el rendimiento horario que tenga este termotanque, es decir, según el tiempo de recuperación. Decimos que el termotanque va a tener un rendimiento, va a poder producir determinada cantidad de litros por hora, y si la demanda que yo genero es menor a ese tiempo de recuperación, yo puedo sacar, digamos, tener una producción ilimitada de agua, ¿sí? No me quedaría sin agua. Obviamente, si la demanda excede ese tiempo de recuperación, nada, me voy a quedar sin agua caliente, se va a empezar a enfriar. O sea, el ingreso de agua fría al tanque va a ser mayor que la producción de agua caliente que aquí se produzca. Y después, bueno, no tenemos la dificultad de la limitación de alimentar varios artefactos o locales de uso simultáneo, que en el caso del calefón sí la teníamos. Entonces, bueno, como ya señalaron ustedes, tenemos pros y contras en los dos casos, ¿no? El reservorio donde se calienta el agua es el de abajo, ¿no? Y después sube. Mira, esto estaría dividido en dos. El agua está toda en un mismo reservorio, y en la parte de abajo tenés lo que es el quemador, que está separado obviamente del líquido. Y lo que sucede es que dentro del mismo tanque hacemos que el agua fría ingrese por abajo para que cuando se caliente suba, ¿sí? ¿Y lo que está ahí en el medio, qué es? ¿Para que salgan los gases? Claro, sí. Okay. Esto es el conducto de evacuación, digamos, de los gases que se producen acá en el quemador. Perfecto, gracias. Que también tiene que estar correctamente ventilado, como en el caso del calefón, ¿sí? Tengo una pregunta. Sí. En ese no tenés el problema de si tenés una canilla muy cerca, que va a salir más agua caliente por esa que por el otro lado. Por ejemplo, en la ducha que esté, no sé, a unos 10 metros. No, igual, ojo, el problema, el comentario que había hecho yo respecto del calefón, eso es un problema que ocurre cuando vos accionás más de una canilla al mismo tiempo por una limitación que tiene el calefón, lo cual no quiere decir que vos acciones únicamente una canilla que esté alejada y no te vaya a salir el agua en las mismas condiciones que una cercana. Eso no sé si ha quedado claro, pero por las dudas lo digo. En este caso, no. Como vos tenés ya, no estás limitado por la producción instantánea, el termotanque te permite abastecer varios locales y artefactos al mismo tiempo, en los cuales se esté demandando agua caliente. O
Entonces vos podés ducharte, no sé, lavar los platos con agua caliente, hacer varias cosas al mismo tiempo que demanden agua caliente porque ya tenés esa reserva de agua a la temperatura necesaria, ¿no? Sí, sí, está bien. ¿Se entendió? Bueno, fotito, para Una que vean que consulta. hay... Sí. De la imagen anterior, si el quemador está abajo, ¿cómo es que salen los gases por el medio de arriba? No, este conducto está conectado con la parte inferior donde Genial. se encuentra el quemador. Y todo, digamos, queda como un cilindro hueco, por así decirlo, en el cual está contenido el agua. Perfecto. Por ahí no se ve bien en la imagen, por cómo está el corte, pero si ven esto de acá vendría a ser el piso este pedacito que se ve, el piso del recipiente, y este tubo está conectado directamente con esta parte de acá abajo. Genial. Así que bueno, estos que vimos acá son sistemas de producción individual, ¿sí? Termotanque y calefón. De acá estaríamos pasando a un generador central, un sistema de producción central, que este es el que proponemos para que utilicen en el trabajo práctico también, que se denomina tanque intermediario de acumulación, ¿sí? Y va a ser un sistema que va a estar conformado principalmente por estos dos elementos, una caldera y un tanque intermediario, ¿no? Este tanque intermediario de acumulación. Y lo que sucede acá es lo siguiente, nosotros vamos a tener la caldera, que lo que va a hacer es calentar un fluido, que puede ser, depende del tipo de caldera, agua o humos, ¿sí? El mismo, calentado en la caldera, va a circular después por un serpentín, esta serpentina, que se encuentra dentro de este tanque intermediario, y con ese fluido se va a calentar el agua que acá se almacena, ¿sí? Ustedes imaginen que por acá arriba tenemos, imaginándose, por ejemplo, el edificio del trabajo práctico, ustedes van a tener el tanque de reserva elevado, del mismo va a bajar una bajada que conecta a este tanque intermediario, de la misma forma que dijimos antes, la entrada de aguas frías por la parte de abajo. Este serpentín va a tener circulando ese fluido caliente producido por la caldera, se va a calentar todo el agua que está aquí acumulada, y la salida de agua caliente va a estar por la parte superior, ¿sí? Que va a salir a distribuir a todos los departamentos que sea necesario. Entonces, por un lado, tenemos este ingreso al tanque intermediario, que es la bajada del tanque de reserva, y por otro lado, tenemos este otro ingreso, que va a ser el retorno de esta distribución de agua caliente que sale por acá, ¿no? Esto sale, abastece a todos los departamentos y vuelve a ingresar. Entonces, todo el agua que no haya sido, digamos, consumida, vuelve a ingresar también al tanque intermediario. Acá ya empiezo a introducir un concepto que es distinto a lo que hemos visto en agua fría, y que es que para provisión de agua caliente, nosotros vamos a proyectar lo que se llama un sistema dinámico. Ahora igual lo vamos a ver, pero... Perdón, ¿esto qué incluye? ¿Lo que pasa por ejemplo, los radiadores y... no. O si tenés losa radiante, o no sé, no entiendo qué sería esa agua caliente que vuelve. Nosotros ahora estamos, digamos, lo que estamos viendo es provisión de agua caliente para consumo dentro de los departamentos, o sea, la parte de calefacción es un tema que vamos a ver más adelante. Lo que les estaba diciendo es que nosotros lo que hemos visto en agua fría es que el agua fría llega a la canilla, la vos abrís, sale, y si nadie está consumiendo agua fría, el agua está en las cañerías y ahí se queda, ¿no? Hasta que alguien abre la canilla y siga circulando. En este caso, para agua caliente, lo que vamos a tener es un sistema dinámico, en el cual el agua siempre va a estar circulando de forma vertical por el sistema que nosotros hayamos proyectado. Siempre va a haber agua circulando por este cañón que distribuye y volviendo por el retorno. Si en el medio se producen Es algo que consumos... solamente ocurre en los casos de generadores central, ¿no? Claro. Ok, sí. ok, listo, no, estaba comparándolo con mi casa y no entendía nada. No, acá ya pasamos a la parte de generadores centrales, y sí, esto es para cuando tenés un edificio de departamentos, ¿no? Esto no lo vas a tener
en tu casa. En tu casa lo más probable es que tengas un termotanque o que tengas un calefón. Pero bueno. Listo, perfecto, gracias. No, de nada. En líneas generales, ahora igual esto no sé si quedó tan claro, pero vamos a ver un par de diagramas en los que se va a entender mejor. Lo que me interesa que se queden acá son con las características de estos elementos. Una caldera que calienta un fluido, y ese fluido calienta el agua de consumo, ¿no? Ese agua caliente que va a estar abasteciendo a todos los departamentos. Y esto tiene su salida, una entrada que baja del tanque de reserva, y este retorno de agua caliente que les comentaba recién. Ahora, igual, vamos a ver un corte de un edificio en lo que se ve bien lo que está pasando en todos lados. Pero bueno, particularidades de esto. No requiere presión mínima de funcionamiento. Acá se va a almacenar la reserva para todo el edificio, ¿sí? Esto sale de cálculo también, como nosotros calculamos la reserva de agua fría, vamos a calcular una reserva de agua caliente, y en base a eso seleccionar el tanque necesario. De la misma forma que el termotanque tiene una producción ilimitada según el rendimiento, ¿no? Y bueno, alimenta a todos los locales o unidades del edificio con la simultaneidad necesaria, ¿sí? Dentro de todos los departamentos se puede consumir agua caliente, que obviamente no hay problema. Así que bueno, en líneas generales, esto sería caldera con tanque intermediario, y es lo que van a estar proponiendo para hacer el TP de agua caliente. Y acá por último tenemos una mención a lo que son los sistemas de energía alternativa que habíamos mencionado, que bueno, particularmente para energía solar, que sabemos que es una energía que es inagotable y de libre disponibilidad, y además no es contaminante. Entonces, la principal ventaja que tienen este tipo de sistemas es la parte ecológica, ¿no? Y bueno, acá tenemos dos esquemitas para dos casos distintos, ¿sí? Veamos el de abajo primero. En este caso, nosotros, el colector, digamos, de energía y donde se produce el agua caliente, se encuentra por debajo del acumulador, que va a ser el lugar donde este agua se reserva. Lo que ocurre en este caso, cuando se produce el agua caliente en un punto más bajo que el lugar donde se acumula, es que, por el mismo fenómeno que habíamos hablado antes, el de termosifón, y la diferencia de densidades entre el agua caliente y el agua fría, este agua va a migrar hasta el acumulador sin necesidad de que nosotros le demos una energía extra para que el mismo fluya. Por ejemplo, bombear. No es necesario, porque por la diferencia de densidades entre el agua fría y agua caliente, esta circulación se hace de forma natural, por termosifón se dice, ¿sí? En el caso de que el colector estuviera en la parte superior y el acumulador de agua estuviera por debajo, el agua caliente ya está por encima, entonces para que este agua circule vamos a tener que interponer una bombita recirculadora. Y esto se le denomina circulación forzada, cuando utilizamos una bomba para que el agua circule, ¿sí? Pero bueno, acá adelante tenemos además unos diagramitas. Este refleja muy bien, digamos, cómo se compone ese colector que hablábamos recién. Tiene acá también unos cañitos, unas serpentinas, por los que va a circular el agua y va a ser calentada. Y acá tenemos también esto es en líneas generales, y para que se lleven una idea, cómo sería la instalación de agua caliente, y por qué es complementario esto de la energía solar. Nosotros acá tendríamos lo que es el panel, por acá ingresa el agua fría, se calienta, y vuelve el agua caliente al acumulador, pero además tenemos conectado al mismo acumulador otra producción de agua caliente distinta. Por ejemplo, imagínense la caldera con él, y este es el tanque intermediario. Entonces, para los momentos en que la energía solar sea suficiente para calentar el agua demandada, se va a calentar por este medio, y acá va a haber un sistema de control que va a, digamos, a registrar si está siendo calentada la suficiente cantidad de agua con el panel solar, y en el caso de que no alcance, se activará la caldera, o lo que sea que tengamos, como generador de agua caliente, para cubrir la parte que no alcance a calentarse con el sistema de energía solar. Entonces, bueno, en líneas generales, este sería el sistema de energía alternativa, que es complementario a otro que hayamos elegido. Bueno, y acá tenemos otro caso similar a este, pero en este caso tenemos el colector y el acumulador en un mismo lugar.
También estos tubitos que se encuentran acá, tubos de vidrio, acá es donde se va a producir, se va a calentar el agua y se almacena mismo en un tanque que se encuentra en el mismo lugar, ¿no? Esta es otra variante. También tenemos la entrada de agua fría por la parte inferior y la salida por la parte superior. ¿Sí? Esto se ve, parece que fuera de juguete, pero tiene sus dimensiones, ¿no? Pero bueno, esto para que se lleven también una idea de otras alternativas que hay para la producción de agua caliente. Pero, perdón, ahí en esa imagen no entiendo cómo circula el agua. Ah, ese caño negro es el que alimenta abajo, no es algo estructural. No, esto, fíjate que acá no se ve bien, pero dentro de esta cañería, si ves, el agua fría está circulando para allá y el agua caliente vuelve por arriba. No sé si es eso lo que me estás preguntando. O sea, son dos tubos concéntricos. Claro, Ok. el que va por abajo lleva el agua fría y el que sube lleva el agua caliente. El agua fría que ingresó por la parte inferior, esta sería la entrada de agua fría a lo que es el tanquecito acumulador, y después el agua caliente se toma por acá arriba. Pero el proceso de calentamiento del agua se produce acá. Ahí, partirnos de esta forma, con esa circulación. Una consulta. ¿Cuáles son más o menos las dimensiones típicas para complementar una casa de esto? De esta energía solar. Te digo la verdad, no lo sé. No tengo ese dato. Vos me preguntás... ¿Qué tan factible es ponerlo en una casa en cuanto a dimensiones? Entiendo que en cuanto a costo es muy elevado. En Claro. Córdoba están en todos lados esos igual. Todas las casitas nuevas que se están haciendo ponen esos. Yo creo que para una casa hay que ver también las dimensiones, ¿no? del acumulador y digamos, del elemento que vos estés instalando, pero hay digamos, como dice tu compañera, elementos de este tipo que para una casa funcionan bien. Lo que pasa es que, digamos, la paralela que nosotros estábamos haciendo acá está más relacionada a un edificio de propiedad horizontal, que es lo que nosotros trabajamos en la materia, ¿no? Es decir, yo no puedo utilizar un sistema de energía solar únicamente para abastecer un edificio. En el caso de una casa, yo dimensiones tal cual, la verdad que no lo sé, pero sé que funciona para la demanda normal de una vivienda. Ah, ok. O sea, para una casa se le podría no ser inclusive complementario y ser único. Sí. Ah, ok, genial, gracias. ¿Llega a tanto 80 grados solo con el sol? Sí. A veces hierve. O sea, te cuento porque mis abuelos tienen uno y a veces le agarra la locura si no está bien como cerrado o algo así, sale por arriba y gotea. Bueno, ahí hay está la experiencia. Obviamente que uno también, esto en parte es para que ustedes se interesen por este tema y que obviamente salga este debate, que también les dé ganas de por ahí investigar o empaparse más de estos temas, que no, en realidad no corresponden en sí a lo que nosotros vamos a ejecutar en la materia, pero está ocupado que salgan estas preguntas y que aparte, si hay alguno de ustedes que ya ha visto esto en la práctica, que yo por ahí no, nada, que lo compartan. Así que bueno, la respuesta es esa, puede llegar hasta hervir el agua con los calentadores de energía solar. Había uno al lado de la facultad, ¿no había uno? En la plaza, salía recaliente el agua ahí, que supuestamente era agua para mate, pero salía full, al lado en la Plaza de las Heras, cuando yo iba a cursar, prepandémico había, no sé qué habrá sido, pero sí, salía muy caliente. Bueno, a partir de acá entramos a lo que sería sistemas de distribución. ¿Quedó alguna duda de tema sistemas de producción de agua, de lo que vimos recién? Particularmente del tanque intermediario y la caldera, por ahí se termina de entender más, o del sistema en sí se termina de entender más ahora cuando veamos cómo se distribuye, pero bueno, si no quedó ninguna duda, avanzamos. Entonces, bueno,
Acá entramos un poco en los que les comentaba antes. Hay distintas formas de que se produzca la distribución del agua. Una sería la distribución estática, ¿sí? Que es más, digamos, está representada con este esquema que tenemos acá. Está el tanque elevado, tanque de reserva, la bajada de agua fría. Acá se ve que tenemos la caldera y el tanque intermediario, entra la bajada de agua fría por la parte inferior, sale el agua caliente por la parte superior, y lo que sucede en este caso es que, de un modo parecido a la distribución de agua fría, el sistema es abierto, digamos, no hay una recirculación del agua, entonces mueren cada una de las canillas o de los artefactos que estemos alimentando. En ese caso, el agua va a circular solamente cuando abramos la canilla, y todo el resto del tiempo va a estar de forma estática en esta columna, ¿no? En el montante, como le denominamos, de agua caliente. Entonces, bueno, esta distribución es viable únicamente para producción individual. Es decir, acá está representado para un edificio, pero lo utilizamos nomás, por ejemplo, si fuera una producción para un único departamento, o por ejemplo para una casa, que recién una compañera dijo, no tiene sentido esto para mi casa, y no. En las casas, la distribución es esta, no hay retorno de agua, ¿sí? Digamos, el sistema abierto muere en cada uno de los artefactos, y la circulación de agua se produce solamente cuando nosotros generamos esa demanda de agua. Para producción central, ¿el problema cuál es? Ese, que el agua está detenida el resto del tiempo, y la temperatura con la que nosotros recibamos el agua es muy probable que sea menor, que el agua se enfríe por estar detenida. Entonces, bueno, por ese motivo es que no es tan recomendable para una producción central. A diferencia de la distribución dinámica, que es lo que vamos a estar proyectando nosotros, ¿sí? Que ya un poquito les adelanté, pero dentro de distribución dinámica vamos a ver que hay 4 variantes distintas, pero el concepto principal es el mismo. Nosotros tenemos la bajada desde el tanque de reserva, que llega a nuestra planta térmica, que acá también está representada con un tanque intermediario. Del tanque intermediario sale la montante, y en el caso anterior llegaba hasta acá, ¿no? El sistema que nosotros teníamos, tenía el escape, pero llegaba hasta acá. En este caso lo que hacemos nosotros es que este conducto pegue la vuelta y se convierta en un retorno, es decir, que baja en el otro sentido y vuelve a ingresar junto con el agua fría, que lo que hace es reponer los consumos, pero el agua que circuló y no fue consumida vuelve a ingresar a este tanque intermediario, que es el acumulador de todo el agua caliente, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿sí? Se genera un circuito con recirculación, como bien dice acá. Y esa recirculación se puede producir de las 2 formas que mencionamos antes. Por termosifón, es decir, que por diferencia de densidades de esta columna que está más caliente y esta que está más fría, lo que va a hacer es producirse de forma natural esa circulación, ¿sí? En el caso de que la energía, digamos, motriz que se produce por el fenómeno natural de termosifón no alcanza para vencer las pérdidas que nosotros tengamos, no va a ser posible que la circulación se dé de esta forma natural, y lo que se hace es interponer una bomba recirculadora, y pasa a ser una circulación forzada, ¿sí? Se coloca por acá una bomba recirculadora, que lo que hace es darle la energía que falta para que se produzca esta circulación de agua. Estas bombas recirculadoras no son, digamos, del porte de la bomba que vimos que lleva el agua desde el tanque de bombeo hasta el tanque de reserva. Son más parecidas a esas otras que les mostré, que utilizamos, por ejemplo, cuando no nos alcanza la carga mínima en un piso superior. Son bombitas que lo que hacen es recircular, son equipos más chicos. Pero bueno, el concepto de la distribución dinámica es ese, ¿sí? Y dentro de lo que Una pregunta. Sí. En este que dice retorno libre o montante libre, ¿cuál sería la diferencia? Bueno, ahí vamos con eso, porque tenemos 4 casos en realidad. Acá les voy a mostrar, les voy a explicar 2 y después vamos a los 2 que siguen. La diferencia radica en, teniendo yo el caño montante, que es el que llega al agua en ascendiente, y el retorno, que es el que trae el agua descendiente, ¿desde dónde voy a proveer yo el agua a los locales, básicamente? Esa viene siendo la diferencia. En este caso presentamos estos 2, retorno libre y montante libre. Retorno libre es este de acá, en el cual
a partir de la montante de agua caliente, van a salir esos ramales horizontales que van a abastecer a cada uno de los departamentos, ¿sí? Se ve que apenas sale esa ramal horizontal, se coloca una llave de paso, y de acá va a abastecer el inodoro, la ducha, la pileta, todo lo que, digamos, lo que conforma las distintas unidades funcionales. Cuando llego a la parte superior y pego la vuelta, esta cañería de retorno vuelve libre, es decir, desde esta cañería no se abastece ningún departamento ni ningún artefacto. Ese es el caso de montante distribuidor y retorno libre, se le llama, como dice acá. El otro caso es el contrario. Sería el caso en el que nosotros salgamos con la montante, no distribuyamos nada, ningún ramal a ningún departamento en el recorrido ascendente del agua, y cuando pegamos la vuelta, con estos cañerías de retorno, hacemos esa distribución horizontal que les comentaba recién. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estas dos cosas? ¿Por qué elegir una sobre la otra? Obviamente va a depender del proyecto que nosotros estemos analizando, pero principalmente hay que tener en cuenta lo siguiente. Ventajas que tiene esta de distribuir con el montante y traer el retorno libre. Piensen que, obviamente que nosotros la selección de materiales que hicimos es para, entre muchas otras de las cosas que tuvimos en cuenta, fue las propiedades, digamos, de conducción del calor, de aislación, y además estas cañerías también las cañerías de agua caliente se les proyecta una aislación para que no haya pérdida de calor, pero de cualquier forma hay una diferencia entre la temperatura que yo tengo acá, a la salida del tanque intermediario, y la temperatura con la que el agua vuelve, ¿sí? Entonces, cuando yo distribuyo con el montante, estoy, digamos, distribuyendo el agua con la temperatura máxima, digamos, con la que apenas sale del tanque intermediario. A diferencia de este caso, que tal vez entre este recorrido que hizo el agua hasta acá haya perdido algunos grados de temperatura, ¿no? Eso por un lado. En este caso, los pisos inferiores reciben el agua más caliente, y en este caso los pisos superiores son los que reciben el agua más caliente, ¿sí? También para tener en cuenta. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta son los diámetros de cálculo. Nosotros vimos en agua fría que los diámetros de las bajadas van a ser mayores en la parte superior, que es cuando traigo todo el caudal para abastecer a todos los departamentos, y a medida que voy bajando ese diámetro se reduce porque se producen los consumos en el medio, ¿no? En este caso es al revés. Los diámetros mayores los voy a tener en la parte inferior, y a medida que se van produciendo los consumos, disminuyo el diámetro. Entonces, si yo elijo la distribución desde el montante, cuando llegue acá a la parte superior, ya voy a tener el diámetro mínimo de cálculo, y este retorno va a proyectarse con el diámetro mínimo que yo calculé. En cambio, para el caso de distribución desde el retorno, toda mi montante va a tener que venir con el diámetro máximo de cálculo, ¿no? Porque el consumo recién se produce acá. Entonces, pues, bueno, eso desde una parte, digamos, desde el análisis económico, hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Porque para este caso voy a utilizar mayor cantidad de metros de caños de mayor diámetro, ¿sí? Después, otra cosa, algo más les iba a decir respecto a esto. Bueno. ¿Hay algún plus en el caso de que el montante sea libre y el retorno sea el distribuidor? Porque por lo que entendí, en realidad te conviene el otro. O sea, tenés menores diámetros, la temperatura es mayor. Sí, sí. Y aparte me acordé, o sea, no, esta ventaja va para uno de los que sigue, lo vamos a dejar ahí. Pero sí, en líneas generales, vemos que la mayoría de las ventajas las tenemos en este caso, ¿no? De distribución con montante y retorno libre. Y sí, esta distribución es otra que también se puede, o sea, va a depender de las características del proyecto. No se me ocurre ahora un ejemplo en el que diga, me conviene distribuir desde el retorno, pero va a depender de la geometría de nuestro edificio, de qué tan separados estén los departamentos, qué sé yo. En una de esas, la sala de máquinas está muy alejada de los departamentos, y en el análisis te sale que te conviene ir con un solo caño y después volver con varios, y distribuir desde esos varios. Es para analizar. En líneas generales, la verdad que
las ventajas son mayores, las de la distribución desde montante, que la distribución desde retorno, pero se puede analizar, hay que analizarlo. Y aparte, tal vez ahora vamos a ver que hay otro caso que es una combinación de los dos, que por ahí es un poco más, se le pueden encontrar un poco más ventajas que a este caso, ¿sí? Hacemos el que sigue y les muestro. Gracias. Una consulta. No sé, tal vez es una burrada. ¿El tanque este que calienta va siempre en planta baja? ¿O se puede poner cerca del tanque reservorio que está en planta superior? En realidad, para que nuestro sistema de distribución de agua funcione por termosifón, necesitamos Claro, que esté abajo. que esté abajo, ¿sí? Ok, perfecto. Y en general, o sea, si vas a tener una distribución, digamos, una alimentación indirecta de agua, que quiere decir que vos tenés el tanque de bombeo y el tanque de reserva, vos se supone que ya tenés planificado una sala de máquinas en planta baja, en la cual vas a tener ya un tanque de bombeo, entonces, pero posiblemente tengas las características también para colocar lo que es el tanque intermediario y la caldera también, ¿no? Porque acordémonos que está ese otro elemento que tenemos que tener aparte en una sala de máquinas con determinadas condiciones, que tal vez no se dan en la azotea donde tenés el tanque de reserva, por ejemplo. Genial, gracias. No, de nada. Entonces, bueno, distribución desde montante con retorno libre y distribución desde el retorno con el montante libre. Las otras dos variantes que tenemos son estas dos, retorno colector y montante y retorno distribuidores. Vamos primero con esta, que es la más parecida a las anteriores, y después vemos esta. En el caso de montante y retorno distribuidores, que es el caso que tenemos acá, es una combinación de las dos que vimos antes. Se van a abastecer algunos núcleos sanitarios desde el montante y algunos núcleos sanitarios desde el retorno. ¿Sí? Esto también depende de la planta tipo que tengamos, de la distribución de los departamentos, etc. Para este caso, tenemos todas las mismas consideraciones que comenté en los anteriores, tema de diámetros, de temperatura del agua, etc. Pero puede funcionar, por ejemplo, en el ejemplo que tenemos acá, ¿sí? Que quedó medio pequeño, pero creo que se ve. Se ve que acá tenemos un baño principal, que tiene la montante y, bueno, la bajada de agua fría. En este caso, la montante, que es la que está trayendo el agua a mayor temperatura, abastece al baño principal, donde tenemos la bañera, por ejemplo, que yo creo que es el artefacto en el cual tenemos más requerimientos de agua caliente, porque con el que te bañas, que tal vez los requerimientos son menores, o las condiciones de confort son menores que, por ejemplo, en la pileta de la cocina. Entonces, lo que se propuso en este caso es abastecer con el montante al núcleo que requiere mayor confort en el agua caliente y que además es el que tiene los mayores caudales, ¿no? Porque el problema que habíamos visto antes, si no es, si yo abastezco con el retorno a un baño principal, no solo la temperatura que voy a recibir va a ser menor, sino que voy a tener que tener diámetros mayores en lo que es la montante, porque la mayor demanda de caudal está acá, ¿no? Entonces, por este lado cierra. Lo que se hace es abastecer con el montante el baño principal, y con el retorno, la pileta de cocina, que ya van a ver que el caudal que requiere es menor, las condiciones de confort del agua son menores, entonces para un caso así funcionaría. Yo digo, subo y bajo, y distribuyo de los dos, ¿sí? Esos tres son los más parecidos. Y por último tenemos este que se denomina retorno colector. ¿Sí? Es una distribución desde montante con retorno colector. Y la diferencia con los otros casos es que la montante y el retorno se van vinculando en todos los pisos. Nosotros acá vimos que, miren, voy a volver al anterior. Por ejemplo, en esta que era la distribución por montante, nosotros vemos que acá está el montante por el que está saliendo el agua caliente y distribuye a la bañera, al bidet, al lavamanos, y el circuito muere acá, ¿no? Es decir, podríamos considerar que en esta parte, esto no tómenlo con pinzas, pero que en esta parte la distribución estaría siendo estática, porque el agua que se encuentra dentro de estas cañerías, estos recorridos horizontales, solo va a moverse cuando yo abra la canilla. Vieron que a veces pasa, o a mí en mi departamento me pasa que abro la canilla para ducharme y tengo que esperar un cachito para que salga el agua caliente.
¿Y por qué es? Porque tiene que moverse toda esta columna de agua que quedó acá adentro, hasta que me sale el agua caliente, que sí está circulando constantemente a través de este montante, ¿sí? En el caso de montante con retorno colector, eso que vimos recién, ese problema no lo tenemos, porque hay circulación de agua constante, no solo en la montante y en el retorno, sino en estos recorridos horizontales que van a estar conectando, para la redundancia, la montante con el retorno, ¿sí? Esto le da un grado más de confort a la instalación. Obviamente es más caro, la instalación va a ser un poquitito más compleja, vamos a necesitar poner llaves de pasos a la entrada y a la salida para independizar, es decir, aumentan los costos, pero yo en el momento que abra la canilla me va a salir agua caliente garantizado. Es como un grado más de confort. Una pregunta, ¿se suele utilizar el retorno libre en edificios de vivienda? ¿O es más para edificios de oficinas? ¿Cuál me decís? ¿El montante? No, el primero, el retorno libre. El otro. Retorno colector, ¿este? No, el de la otra diapositiva. El libre. ¿Este? Sí. Este sí, para edificios de vivienda sí. Vos llevas, digamos, distribución por montante y el retorno libre. Esto de hecho es lo más típico, por lo que habíamos... Perdón. ¿Este? Sí. Y está medio asociado a lo que hablábamos antes, depende del proyecto que tengas. Yo creo que en líneas generales lo que más se utiliza es para edificios de viviendas, lo que más se utiliza es la distribución desde el montante, o la que habíamos visto desde el montante y desde el retorno, cuando tenés casos parecidos a este, ¿no? No te conviene usar este por ahí, a no ser que tengas un caso muy particular, a no ser que tengas un caso muy particular que por las características te lo exija. Claro, ok. Pero no, para edificio de vivienda conviene esto. De hecho, ustedes, cuando hagan el TP y hagan las cuentas, se van a dar cuenta también. Ustedes van a poder elegir qué tipo de distribución van a adoptar para su edificio, y yo creo que esto no va a suceder, pero si calcularan las dos distribuciones, una y compararan una respecto de la otra, ahí va a salir la diferencia. Pero bueno, redondeando, estos son los 4 tipos de distribuciones dentro de la distribución dinámica. ¿Quedó alguna duda respecto del funcionamiento, de los conceptos? ¿Algo que no haya quedado claro? Yo no entendí el tercero. ¿El 3? Sí. Sí, bueno. Fíjate que, por ejemplo, en este que tenemos acá al lado, que es el montante con retorno distribuidor, por lo que habíamos hablado recién del concepto de lo que es la distribución dinámica, vamos a tener circulación de agua constantemente en este sentido, subiendo por acá y bajando por acá, ¿no? Que vuelve a ingresar de nuevo a lo que es el tanque intermediario, y tenemos circulación de agua caliente todo el tiempo. Pero ¿qué pasa? Cuando llegas, por ejemplo, a este punto, y que haces esos recorridos horizontales para distribuir a los distintos artefactos, como vemos en estas plantas, el agua que está dentro de esta cañería no va a estar en circulación constante, porque acá el circuito ya se abre, digamos, la parte cerrada es esta, ¿no? La distribución vertical, por así decirlo. En la parte horizontal, la circulación del agua que está dentro de la cañería va a depender del accionamiento de cualquiera de estos artefactos que requieren agua caliente, ¿no? Entonces, lo que te puede pasar es lo que yo les comentaba recién, que pase mucho rato sin que uses el agua caliente y que lo que está acá dentro de las cañerías se te enfríe. Que si yo te levantás a la mañana, estuvo toda la noche sin usar el agua caliente y te vas a duchar y tenés que esperar un cachito a que se mueva todo ese agua que quedó ahí estancada, que ingrese agua de la montante o de retorno, dependiendo de la distribución que tengas, y que ahí te llegue el agua caliente. En cambio, en este caso de acá, para evitar ese problema, lo que se hace es conectar en cada uno de los pisos montante y retorno. Fíjate que acá el agua estaría subiendo por esta montante, viene todo, pega toda la vuelta, a lo largo de la trayectoria obviamente va abasteciendo todos los artefactos, y se vuelve a conectar por el retorno. Entonces, la circulación, esa dinámica que teníamos, no solo se da en la montante y en el retorno, sino que se da a través de estas conexiones horizontales. Y lo que te permite eso es
garantizar, como el agua esta se está moviendo todo el tiempo, que siempre haya agua caliente dentro de esta cañería. ¿Sí? Entonces, en el momento en que vos abras tu canilla, va a salir agua caliente al instante y no vas a tener ese problema que comenté yo que a veces me pasa, que tengo que esperar un cachito. ¿Sí? Y todo el tiempo, digamos, este agua, fíjate que entra por acá y el recorrido que tiene para volver al tanque intermediario es mucho más cortito que si tuviera que pegar toda la vuelta. Entonces, en sí, obviamente en la parte superior ya no, pero en los pisos de más abajo, incluso el agua va a tener más temperatura. O sea, porque las pérdidas por la cantidad de recorrido van a ser menores. No sé si quedó claro. O sea, en el cuarto es dinámico, excepto en tu baño y todo eso, y en el tercero es todo dinámico, básicamente. Sí. Ok. Es- Dicho en criollo, podemos decir que sí. Bueno, y por último acá les puse esta imagen que ya la había puesto en la presentación de agua fría, que es parecido a los que estuvimos viendo recién en planta, pero la distribución adentro de lo que sería un núcleo sanitario, por ejemplo, un baño. Que acá lo que tengo para agregar respecto de agua fría, que les había comentado un poquito, no es mucho. Esta que ven acá en vertical va a ser una montante o un retorno, dependiendo del tipo de distribución que tengamos. Salimos, ingresamos al núcleo, ponemos la llave de paso lo más cercana posible a esta salida, para independizar esto en el caso de mantenimiento o lo que fuera. Y después, lo más importante que tienen que tener en cuenta es que estos caños en la pared, nosotros por ahí, o cuando los trazamos en el plano, los trazamos desfasados, pero están verticales, ¿no? Está uno por encima del otro. Y el caño que va por arriba siempre es el caño de agua caliente. Esto es porque esa posible pérdida de calor que nosotros tenemos, ese calor lo que va a hacer es ir hacia arriba, ¿no? Si nosotros tuviéramos el caño de agua caliente por debajo del de agua fría, ese calor al encontrarse con el caño de agua fría podría producir condensación, y eso no lo queremos. Y al poner el caño de agua caliente por encima, nos evitamos ese problema. Así que eso me parece que es lo más importante para llevarse de esta imagen. El caño de agua caliente va arriba. El resto es parecido a lo que habíamos dicho en agua fría, no hay mucho más para agregar. A ver. Dijiste que en planta no lo superponemos, sino que lo dibujamos desfasados. Claro, cuando vos hagas el TP o tu detalle individual, digamos, en planta, en tu plano, los vas a poner desfasados para que se vean, pero se entiende que va uno por encima del otro, ¿no? Ok, gracias. Así que bueno, hasta acá lo que es, vimos sistemas de producción, sistemas de distribución. De la parte teórica sería esto. En lo que pasamos en la parte siguiente es el dimensionamiento, que esto va a ser un poco más ágil porque es parecido a lo que ya vimos en agua fría, ¿sí? Entonces, bueno, esta diapositiva que les dejo acá no es lo que vamos a usar nosotros para dimensionar, pero me gustaría comentarlo para que lo sepan también. Nosotros el método que vamos a utilizar para dimensionar las cañerías de agua caliente es el mismo que utilizamos para agua fría, el método de secciones límites que propone Exobras Sanitarias, ¿no? Que ya para agua fría lo vimos y ahora lo vamos a repetir. Pero en el caso de que se quisiera realizar un cálculo más exacto, más preciso o más largo, lo que se puede hacer es realizar un cálculo hidráulico, y de la misma forma vamos a obtener los diámetros que necesitemos para nuestras cañerías, digamos, aplicando ecuaciones de Bernoulli de continuidad, podemos obtener los mismos resultados, ¿no? Y dimensionar de la misma forma nuestras cañerías. Esto, para que lo sepan, no es lo que le vamos a pedir nosotros lo que le vamos a pedir es el cálculo empírico, ¿no? El de las secciones límite. Pero bueno, para que lo tengan en cuenta. Entonces, bueno, este es el método de cálculo que vamos a utilizar para calcular las cañerías de agua caliente en una situación de provisión indirecta, que es lo que nosotros tenemos en el TP y en lo que vamos a ahondar. Como habíamos visto en la clase pasada,
En este método de cálculo, el diámetro va a depender del caudal y de una sección límite, ¿no? Esta sección límite lo que hace es traducir los caudales en secciones de cañería, y por medio de las tablas que ya vimos en la clase pasada, vamos a obtener el diámetro necesario, ¿sí? De acuerdo a ese caudal que la tabla nos transforma en secciones límite. Entonces, bueno, para el caso de cañerías de distribución sería, el procedimiento es el mismo que en agua fría. Vamos a asignar a cada artefacto o grupo sanitario una sección que está preestablecida en las tablas, sumamos todas las secciones para cada bajada, que puede ser un montante o retorno, depende de la distribución que tengamos, o ramal. Y de la sumatoria de esas secciones vamos a adoptar el diámetro cuya sección límite supere esa sección que calculamos, ¿no? Bueno, y acá les dejé esta imagencita también, que es parecida a lo que ya estuvimos viendo, pero bueno, lo que vamos a estar dimensionando van a ser montantes, retornos, los ramales también, que pueden dimensionar, y después vamos a dimensionar esta bajada de agua fría, que es la que llega al tanque intermediario, y vamos a dimensionar los colectores, el colector de montantes y el colector de retorno. Colector, misma función que el colector del tanque de reserva que vimos en la clase pasada, ¿no? Es esta cañería que lo que hace es reunir todos los caños que después van a estar distribuyendo el agua en toda la instalación. Entonces, bueno, acá tenemos las tablitas, ¿no? Que son las que ya vimos. Habíamos visto que de este lado se usaba para agua fría, de este lado se usa para cañerías de agua caliente, y tomamos como ejemplo el mismo de la vez pasada, ¿no? Si tenemos un baño principal o de servicio, y acá te dice todos los artefactos que tenés, pileta de cocina, pileta de lavar, o bien un baño principal, bueno, van a elegir la descripción que mejor encaje con el núcleo sanitario que ustedes estén alimentando, en la parte de agua caliente, y ahí van a obtener la sección límite, que en este caso es 0,53, ¿sí? Y vamos a hacer acá dos ejemplos. Si fuese el ramal a un baño, la cantidad de baños que tenés es uno solo, entonces la sección es 0,53, entro acá con 0,53, es un solo baño, entonces, de nuevo, repito, da 0,53, y obtenemos que el diámetro necesario para esa sección límite es de media pulgada, ¿sí? Acuérdense que estas líneas, como en negrita, dividen los diámetros que vamos obteniendo. En cambio, si lo que estuviera dimensionando es una montante que abastece a 10 de estos baños, voy a entrar de nuevo con 0,53, pero acá voy a entrar con 10, esta es la sección límite que obtengo, y en este caso el diámetro necesario va a ser 1 pulgada, ¿sí? 25 milímetros. Es así de sencillo. Lo que ustedes van a tener que hacer, que es la parte más complicada, es hacer el análisis de todos los locales a los que van a estar abasteciendo, y analizar la sección límite por tramo, ¿no? Porque a medida que se producen los consumos, esa sección límite va a ir disminuyendo. Es análogo a lo que hablamos la clase pasada. Pero bueno, si queda alguna duda, díganme. Después de esto, lo que tenemos que dimensionar, como dijimos recién, es colector de montantes, colector de retornos, y la bajada desde el tanque de reserva. El dimensionamiento de los colectores es diferente al que habíamos visto en agua fría. En agua fría habíamos visto que de todas las secciones de las bajadas que concurren ese retorno, tomo la mayor, y después le sumo la mitad de todo el resto. En este caso, la sección del colector, tanto de colector de montantes como colector de retornos, va a ser la suma directa de la sección de todos los montantes y la suma directa de la sección de todos los retornos, ¿sí? Entonces sumo todas esas secciones, obtengo la sección límite del colector, y con eso entro a esta tabla, me fijo cuál es la sección límite que supera la que me dio, y saco de acá el diámetro necesario para el colector, ¿sí? Parecido a lo que ya vimos. Y bueno, por último, la bajada desde el tanque de reserva se dimensiona de la misma manera. La sección de la bajada va a ser la suma directa de todas las secciones de los montantes. ¿Qué quiere decir eso? La sección de esta bajada que está acá va a ser la suma de todas las cañerías que salen, de todos los montantes que salen del tanque intermediario, ¿no? De modo que la sección límite de esto va a ser la misma. La sección de entrada va a ser la misma que la sección de salida. Y con eso, de nuevo, entro acá a la tablita y obtengo el diámetro necesario, ¿sí?
¿Quedó alguna duda de eso? Bueno, por último, y con esto ya estaríamos terminando, lo que vamos a tener que hacer también es calcular la planta térmica que nosotros utilicemos, ¿sí? Que yo ya les mencioné tantas veces la caldera con el tanque intermediario, pero podría ser, por ejemplo, un termotanque de alta recuperación, es otra opción. Pero bueno, lo que vamos a hacer para dimensionarlos es calcular cuál es la reserva total que yo necesito tener en estos tanques, es cuál es la capacidad necesaria. Para eso lo que vamos a tener en cuenta son de 80 a 100 litros por unidad de vivienda completa, 100, les recomendaría yo, por unidad de vivienda completa, y además vamos a adicionar 20 litros por artefacto que use agua caliente que esté fuera de la tipificación de vivienda completa. Por ejemplo, tengo un baño en planta baja que tiene un lavamanos y le quiero dar agua caliente, bueno, sumaré 20 litros por ese lavamanos que quedó fuera de la tipificación. Y bueno, después con estos datos se puede ingresar a catálogos de termotanque de alta recuperación o de tanques intermediarios que, de acuerdo a la capacidad que nosotros necesitemos, nos van a proveer distintos modelos que podemos seleccionar. Pero bueno, en líneas generales es esto. Bueno, me dirán ustedes si quedó alguna duda, si quieren que volvamos a repasar algo de lo que vimos. Por mi parte quedó claro. Me queda ejercitar, pero... Está bien. Bueno, buenísimo entonces. Si no quedó ninguna duda, damos por terminada la clase. Lo que vamos a hacer ahora es el parcialito. ¿En qué?